Shalom, shalom a todos que están mirando de sus casas. Le habla David Moshe Otero. Y en esta mañana simplemente quería dejar la porción de esta semana en mente de cada uno de ustedes que ven y también compartan mucho de lo que he estado enseñando. En este final día de lo que es la fiesta de Pesach, estamos ya en el último día de Pesach. Quiero simplemente compartir lo que es la parashá de esta semana que viene en el Shabbat. Y tiene que ver con el servicio que los sacerdotes llevaban en el templo. Y comenzó hablando el Eterno, fue el día octavo que convocó Moshe a Aarón y a sus hijos y a los ancianos de Israel, y les dijo a Aarón: toma para ti un novillo como ofrenda por pecado y un carnero como ofrenda de elevación íntegros, y ofrenda dichos animales ante el Eterno. Y los hijos de Israel habla diciendo: tomen un chivo como ofrenda por pecado y un becerro y una oveja en su primer año sin defectos como ofrenda de elevación, y un toro de carnero como ofrenda de paz para degollar ante el Eterno, y ofrenda panacea mezclada con aceite, porque hoy el Eterno aparecerá ante de ustedes. Y tomarán que ordenó Moshe hasta delante de la tienda de la reunión, y se acercó toda la congregación y permaneció de pie ante el Eterno. Y dijo Moshe: esto es lo que ordenado el Eterno que hagan, y entonces aparecerá ante de ustedes la gloria del Eterno. Y dijo Moshe a Aarón: acércate al altar y realiza el servicio de tu ofrenda por el pecado y tu ofrenda de elevación, y logra expiación en aras de ti y en aras del pueblo, y lleva a cabo al servicio de la ofrenda del pueblo, y logra expiación para ellos, como ha ordenado el Eterno. Sin duda, la porción de cada semana nos habla y nos llama a lo que es un momento de Shuvah, de regresar a Dios en todo. Estaba escuchando muchos de los videos que muchos de los colegas rabínicos han puesto, y una de las cosas que siempre estaban hablando era de la venida del Mashiach, que todo el mal que está cayendo al mundo es para un bien. Todo esto es cierto, pero sin poner énfasis de lo que es lo más crucial a mi apariencia, que todo lo que está pasando al mundo es con el fin que nosotros podemos lograr lo que es regresar a Dios, de hacer arrepentimiento por lo que hemos cometido en los lugares secretos, en la cual para mí no es negativo, es lo opuesto, es positivo todo lo que está pasando, de traernos y llevarnos más cerca a las cosas de Dios, porque el pueblo, aún sin reconocer todo esto, muchas veces ignoran, no quieren reconocer que sí Dios castiga. Y tristemente este problema, yo le diría un problema de negación, de que la persona cuando fracasa debe de autoexaminarse. Cuando algún mal cae sobre el mundo, cae sobre uno mismo, lo primerísimo que nos dicen los sabios es que debemos de examinarnos, examinar nuestro caminar, a ver dónde es que hemos fracasado y fallado a Dios. Dentro de este concepto me dio mucho dolor de oír el alcalde de Nueva York varias veces diciendo que ya han superado este virus de la corona, ya está bajando, ya está en disminución, y dijo claramente: no por Dios, no por vuestras oraciones, sino por yo y por lo que estamos haciendo. Totalmente removiendo cualquier crédito a las cosas de Dios. Y esto de verdad me afectó tanto, es decir, es por esta misma razón que vienen las plagas, por la falta de reconocer a Dios en todos vuestros caminos, como dice el proverbio. Yo me excito, me emociono, levanto mi voz, y es que la realidad que el corazón del hombre y la tercadez del hombre de negar a Dios está en un plano tan alto que aún lo veo yo mismo entre mi propio pueblo,
que niegan la realidad de que esto es lo que ha venido como resultado de nuestra conducta y debemos de examinar nuestro conducir y mejorarlo y cambiarlo y pedir a Dios perdón. Y interesantemente que esto hace el énfasis en la porción de esta semana que normalmente se lee en la sinagoga, en la cual todavía estamos en un toque de queda, que no podemos salir de la casa, reunirnos en las casas de reuniones, por la misma razón. Se ha hecho una costumbre, porque es una costumbre que Dios mismo le encanta que estemos reunidos. Y debemos hacernos la pregunta, ¿por qué se ha cesado esta oportunidad de poder reunirnos y todo es por medio virtual? Aún hay clases como nunca en la vida se ha visto por los medios sociales, de clases de Torah que muchos rabinos no querían involucrarse en eso y ahora están como diciendo Dios quiere que se propaga lo que es sus enseñanzas por los medios sociales, algo que ha sido resistente entre muchos de los líderes rabínicos. Y leemos en esta porción de esta semana de la preparación para que la presencia de Dios se haga real, se haga visto entre el pueblo de Israel. Que así de esta forma como en preparación nos dice en la parashá de Shemini, este servicio de los sacerdotes, a pesar de que el mandato de traer las ofrendas enumeradas a continuación estuvo dirigido solo a Aarón, Moshe quiso que los ancianos oyeran por lo mismo que Aarón había sido elevado al puesto del sumo sacerdote, el Cohen Agadol por Dios, y que no había sido apropiado por sí mismo, sino por un hombre, sino por Dios mismo, y que no se había apropiado de mismos, así como tampoco le había sido concedido por sus hermanos por nepotismo. Y comienza a hablarle en el versículo 2 y el versículo 10, habla el versículo específicamente a quien ordena decir esto a los hijos de Israel. El Rambam propone 3 alternativas. Se le concedió el honor a Aarón para que aumentase su prestigio. B. Moshe ordena a todos los presentes como a sí mismo, a Aarón, a sus hijos, hablarle al pueblo, más formuló esta orden en forma singular debido a que cada de ellos detentaría la responsabilidad individual de transmitir al mandato al pueblo. Y Moshe le dijo a cada uno de ellos lo que iba a hacer, es decir, después de ordenarle a Aarón y se preparaba su ofrenda, ahora le ordenó a los ancianos que se dispusieron lo necesario para traer las ofrendas de la nación. Amigo, en este medio de esta gran catástrofe, esta plaga, que para mí sí vino de la mano de Dios, para corregirnos, para hacernos mejores personas, para enfocar la importancia de tener a Dios en todos vuestros caminos y parar ignorando y negando a Dios. Vemos como resultado esto, el mundo, como también el pueblo, ha cometido un pecado. El pecado más grande que se ha cometido es negar que existe Dios, es negar y pensar que estamos libres de hacer lo que nos da la gana. Para que ustedes sepan, ese en sí es el ímpetu y la filosofía del sistema que se va a levantar en este nuevo mundo de una orden global. Eso es lo que quieren imponer, la negación. No, el hombre es el más fuerte. Nosotros nos levantaremos ante el trono de Dios y decir, ¿quién tú eres? Pues la misma idea y filosofía que surgió durante la Torre de Babel, la cual Dios entonces mandó a que se confundieran los idiomas, las lenguas. Y como resultado, Hashem aparece en la intensidad de la presencia divina y se le apareciera gracias a sus ofrendas y quedó en evidencia que por hecho de que descendió un fuego celestial, el cual representaba la manifestación de Dios en el mismo seno del pueblo. Y se le acercó a toda la congregación y no se le había ordenado al pueblo de acercarse más cuando
se dieron de cuenta que Dios estaba dispuesto de aceptar su ofrenda para expiar por sus pecados y se reunieron en espontaneidad y alegría, fue que vemos que Moshe le dice en el verso 6 y dijo, esto es lo que se estaba refiriéndose al servicio. Y Moshe pronunció estas palabras para asegurarle al pueblo que la gloria del Eterno se le apareciera en ese día, así como había prometido. Y es por esto, amigos, que vemos que la presencia divina se hace una realidad en el pueblo de Israel sin precedente. Yo creo que como resultado de esta plaga que ha caído ha sido en preparación para que el pueblo de una forma individual, cada persona en su casa buscara a Dios individualmente y llegara a reconocer que Dios es real, que no se juega con Dios a lo que es ir a la sinagoga o a las reuniones, sino que hay que tomarlo en serio. Y como resultado cambiar nuestros enfoques, que lo más importante para Dios es la humanidad y el servicio a la humanidad, pero con conciencia que lo estás haciendo por causa de su amor hacia Dios, no en ausencia de Dios. Y este ha sido uno de los aprendizajes que estamos viendo. Cuando nosotros ahora arreglamos nuestras casas, le pedimos a Dios que nos perdone y pasamos por lo que es una expiación personal en la cual cada persona, cuando confiese a Dios sus pecados, le pide a Dios una nueva oportunidad para iniciar una nueva oportunidad en nuestra vida. Dios se hará presente y revelará su presencia a nuestras vidas cotidianamente. Lo que viene muy pronto no va a ser fácil, amigos. Y yo le quiero decirle esto con todo mi corazón. Lo que viene en este mundo no va a ser nada fácil. Y es por eso que yo le digo a cada uno de ustedes que me están mirando y viendo este video, tomen esta oportunidad de hacer arreglos, hacer teshuvá, pedir perdón a aquellos que ustedes han ofendido, arreglar sus casas, examinar su corazón, su vida cotidiana, con el fin de para que la presencia de Dios se haga real en tu vida y que ustedes mismos sean iluminados por Dios por lo que va a venir. Hay muchos todavía tropiezos que va a venir en el futuro. Y podemos ser muy positivos o podemos ser muy negativos, pero la realidad es, sea en lo positivo o sea en lo negativo, tenemos que reconocer que Dios está haciendo todas estas cosas y no simplemente es por coincidencia, por casualidad. Dios en nosotros es la esperanza del mundo, amigos. Y cuando veamos que el pueblo de Israel se reconecta con su Dios, entonces verán cosas increíbles, incluyendo el regreso de la profecía Nabúa al pueblo de Israel desde Israel. Pero con esto también tenemos una mayor responsabilidad de probar a todos los llamados profecías y profetas ante la luz de la Torá y de los sabios, y no simplemente aceptar cualquier cosa que anda por ahí. Yo sí creo que vamos a ver grandes cosas entre el pueblo de Israel, entre el pueblo judío, en los próximos días y años que viene por delante. La parashá de esta semana nos da una indicación que debemos de prepararnos para que la presencia de Dios, la Shejinah del Eterno, comience a revelarse entre el pueblo de Israel, y como resultado, como sabemos, así como todo lo que ocurrió en el templo fue para un beneficio no solamente para el pueblo de Israel, sino en el mundo entero. Y aún los toros que se refiere que se sacrificaba, era en sí, durante el tiempo de Sukkot, una indicación para hacer expiación por las naciones que habían también fracasado y fallado a Dios. Amigos, cuando el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, regresa y restaura el templo que está en Israel como en tiempos antaños, solo será para bendición para las naciones del mundo.
Mientras que Israel no tenga su templo, no hay ese mismo bendición que Dios arrojaba a las naciones, y todas las bendiciones dependía en la bendición en correlación con el pueblo de Israel en exilio. Ahora es el momento que hagamos lo correcto. Las naciones deben de regresar a todos los judíos a la tierra de Israel, dejarlos edificar su templo sin protesta y sin impedimento, y verá lo que Dios hará. Pero sabemos que aún antes eso ocurre, va a haber una lucha feroz en el mundo con un imperio y un dominio de una fuerza que quiere dominar el mundo entero bajo un sistema anti Dios, anti lo que es la fe hebrea, anti las escrituras. Y ya yo he hablado sobre eso en el video que hice de 666 Armilos. Es un concepto que está dentro del judaísmo, pero no se ha hablado mucho por causa de que cada vez que el judío habla, siempre vienen consecuencias como resultado. Antes del Mesías tiene que venir Elías el profeta, y tiene que haberse restaurado lo que es la profecía en el pueblo. Y vamos a ver todo eso pasar en su tiempo. Y estamos en expectativa de ver la presencia de Dios entre toda la casa de Israel. Pa'lante y no mirar para atrás, le habla el rabino Moshe Otero, deseándole un fin de semana de Pascua y un nuevo comienzo mientras que estamos contando hacia Shavuot, o que como el mundo cristiano lo llama Pentecostés, contando hasta los 50 días del Omer, 49 más 1, 50, a lograr lo que es Shavuot. Y Shavuot es la celebración el día en el cual Dios dio sus enseñanzas por gracia, por merced al pueblo de Israel. Y es esta lo que nos da la vida, y la vida en este mundo como la vida que por venir. Shalom, shalom, y muchas bendiciones a cada uno de ustedes que están mirando. Le habla su rabino Moshe Otero. Y aún en esta dificultad, cuando usted hace una sedacá, ayudar a un prójimo, es el momento apropiado, en este momento de tanto dolor, de dar sedacá. Sedacá a instituciones que enseñan Torah, a sedacá a su prójimo que necesita una mano de ayuda. Sedacá es la oportunidad de poder hacer las cosas correctas. Shalom y bendición a cada uno de ustedes.